Probablemente todos los años terminen con la misma sensación de desconcierto. Sin embargo, recuerdo algunos que terminaron mejor. Rememoro uno en particular, el de 1983. Había finalizado la dictadura y la democracia asomaba como esperanza. El 10 de diciembre había asumido el presidente Raúl Alfonsín. El país abrazaba la novedad con ansias de futuro. Aunque no lo sabíamos con certeza, adelante estaba lo mejor. No es que no tuviéramos miedo, pero nada parecía más alentador que la posibilidad de soñar con un futuro más digno, menos cruento. Era como el amanecer. Salía el sol. Los años excepcionales, es cierto, no pueden compararse a la rutina de la vida cotidiana, regular. Precisamente por ser excepcionales, dejan marcas en el alma. El año que nació un hijo, el amor que llegó a tiempo, una realización personal muy esperada. Son hitos, pausas en la fatiga, bendiciones que la vida nos otorga. Con la vida social ocurre algo parecido. Nunca es idílica, incontaminada, recta como una carretera sureña. Sin embargo, de vez en cuando nos abraza la esperanza en esos momentos bisagras de la historia, se apodera de nosotros una suave, dulce sensación de eternidad. Eso ocurrió aquel fin de año de 1983, en que nadie sabía a ciencia cierta hacia dónde íbamos, pero cuando casi todos teníamos la sensación de que se abría una nueva esperanza. Muchas veces no es tan importante saber el camino, sino tener la certeza de que se está caminando. Un armisticio no es garantía de paz duradera, pero cuando las balas dejan de sonar, la felicidad se percibe como la llegada al paraíso. Aquel 31 de diciembre de 1983, no importaba tanto a quién uno había votado. Todos estrenábamos sistema, una forma de convivir que no conocíamos. El aroma del amanecer impregnaba las calles de las ciudades, los balnearios, las sierras y la llanura. Es posible que la melancolía me esté ahora jugando una mala pasada y que no todos los testigos de aquella transición hayan visto lo que yo vi. Es posible que, como ocurre con la juventud o la niñez, uno extrañe en verdad lo que ya no vivirá. Sin embargo, más allá de aquel amanecer del verano del 83, de lo que le haya ocurrido a cada uno, hay un dato incontrastable. Los países, como las personas, necesitan aferrarse a un destino común. No es imprescindible que ese destino tenga forma y espíritu de épica. Sabemos que la historia, como la geografía, tiene cumbres y llanuras. Es más, a veces resulta conveniente y saludable evitar las excitaciones, los sobreestímulos que provienen de falsos profetas, de caudillos demagógicos, que puedan confundirse con legítimas causas colectivas. De lo que estamos hablando no es tanto de lo extraordinario, sino de cierta añoranza por la casa común, del sentido de pertenencia como nación, como el todo que supera las parcialidades. Es ese espíritu que se vivió, por ejemplo, cuando la Argentina logró el título del mundo en 2022, una alegría compartida. En cambio hoy, en estas fiestas de fin de año, hay algo de tensa espera. Parecería unirnos un rezo, que al menos no empeore, que no haya vuelta atrás. Cierto que es mejor que el derrotismo y la resignación, pero tiene sabor a poco. El mundo que habitamos no ayuda demasiado, eso también es verdad. Los líderes insensibles, mesiánicos, ególatras, que hablan en primera persona como si Dios los hubiera empoderado, son una realidad. Un mundo peligroso que parece despreciar a los que sufren. En algunos aspectos, no solo no avanzamos, sino que retrocedimos. La incultura y la insensibilidad se han naturalizado. Vivimos tiempos de falsas conectividades, porque estar conectado no significa que realmente tengamos vida en común, según la conocida prédica de Svetan Todorov. Si pusiéramos nuestras autopistas digitales al servicio de un proyecto humano, solidario, colectivo, en la mejor acepción del término, otra sería nuestra situación. Pero como lo advierte el filósofo Eric Sadin, lo que hemos logrado es que las masas ya no confíen en nada, pero opinen sobre todo. No añoramos el pasado. Este mundo tiene hoy muchas más posibilidades de ser mejor que aquel que alumbró nuestra democracia de 1983. Sin embargo, añoramos, sí, aquel
espíritu de nación compartida. Para lograrlo no se trata de volver para atrás, solo hay que tirar del carro en la misma dirección. No debería costarnos tanto. Necesitamos, eso sí, que nuestros dirigentes lo entiendan, y esa sí parece ser una tarea difícil. Feliz 2026, lo mejor para nuestros oyentes y para todo el pueblo argentino. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, qué días son estos entre fiestas. Nosotros acá, en el barrio de Palermo, contentos. Hoy nos acompaña Diana Surco, vamos ahora a presentarla formalmente. Y, por supuesto, está a mi izquierda el filósofo, el poeta, mi amigo, Santiago Kovaldov. ¿Qué tal, Diana? Buen día. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Estoy muy bien, y aquí, bueno, digámoslo también, hoy a resguardo del calor. Ah, sí. Hoy aquí hemos dado instrucciones estudio precisas, sí, porque la gente se muere de frío acá. Sí. Pero hemos dado instrucciones precisas que apaguen la refrigeración, si lo van a hacer, cuando nosotros nos vayamos. Esa es la única, bueno, es un pedido. Sí. ¿No? La abundancia de estornudos que escuchan a los oyentes va a ser una prueba de que hace frío. Hola, Diana, un placer tenerte con nosotros. ¿Sí? Hoy Mónica Jorge, Ferreira se tomó Santiago. el día, así que estamos muy bien acompañados por Diana. Un placer. Bueno, como presentamos siempre. este programa, si te parece, Diana. Claro que sí. Bueno, para empezar, estamos en la operación técnica Gabriela Garrido, está también Natalia Subiel, en producción, ayúdenme porque hoy estoy haciendo el programa con ustedes, pero normalmente esto le pertenece a otra colega. Estás en la producción, Nati, como siempre, llevando el timón, y bueno, el señor Jorge Sigal y Santiago Kovaldov. Mi nombre es Diana Surco y los voy a acompañar en la locución, por supuesto, en este día caluroso, pero dentro de todo se puede pasar el día, y vayan acomodándose porque la semana que vienen temperaturas muy, pero muy elevadas. Atención. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo Pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal. Es escritor y abogado, autor de las novelas El amor sigue sin nosotros y Mancha venenosa, y coautor junto a Juan José Sebrelli de los ensayos Desobediencia civil y Conversaciones irreverentes. Columnista de arte de la Gaceta de Tucumán desde 2003, especialista en temas culturales y de filosofía del derecho. Acaba de rescatar Revoluciones, libro póstumo de su amigo Juan José Sebrelli. En X, él es @Marcelo Joffre con doble F. Y ya lo estamos recibiendo. Marcelo Joffre, encantado de tenerte en nuestro programa. Felicidades para estas fiestas. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Jorge y Santiago te saludan. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Estamos muy bien. Bueno, vamos a charlar. La idea era charlar sobre este libro que hemos leído, Santiago y yo, Revoluciones, sí, fundamentalmente, pero vamos a ir tocando, vamos a ir picoteando un poquito en esa relación tan particular y hermosa que vos has tenido con Juan José Sebrelli, uno de nuestros mayores ensayistas de la Argentina, un hombre que hemos admirado mucho y que hemos tenido la suerte también de conocer bastante. Sí, muy bien. Así que bueno,
Santiago. Entonces, ¿qué te parece, Jorge? Sí. Una primera pregunta en torno al libro que ha motivado nuestro encuentro con Marcelo Joffre, Revoluciones de Juan José Sebrelli. El subtítulo del libro es Temblores de una historia inconclusa. ¿Por qué no nos contás algo acerca de este libro, Marcelo? Bueno, Sebrelli me había dicho que había cosas dando vuelta, que había cosas inéditas. Lo que nunca imaginé que había tanto, ¿no? No solo diarios, que él escribía diarios desde el año 49, que tenía 18 años cuando entró a la carrera de filosofía, hasta prácticamente los 2000, no solo todos los viajes, sino muchas actividades de todos los días aquí en Buenos Aires, pero también había mucha correspondencia con Mazzotta, con Correas, con Néstor Perlonger, con Simón de Beauvoir, con Victorio Campo, pero también había transcripciones de clases que él había dado en cursos, cassettes que se complementaban con eso, y apuntes que había tomado para hacer esas clases. Y bueno, este libro en particular pertenece a una de las 3 etapas de la vida de Sebrelli en la que abordó, que se dedicó a la docencia. Se dedicó en una primera etapa durante la dictadura militar, que él no podía publicar en la Argentina, sí logró publicar en Italia, pero no podía publicar en la Argentina, y daba cursos. En ese momento, en el 76, habían clausurado la carrera de sociología dentro de la Universidad de Buenos Aires, y entonces muchos alumnos, que además tampoco se sentían contenidos por la facultad, comenzaron a anotarse en estos cursos de Sebrelli. Algunas personas de estas que se anotaron en aquellos cursos de la dictadura después fueron personas muy importantes. Uno de ellos acaba de morir, que fue Oscar Cetrángolo, el economista radical. Sí. También Roberto Iglesias, que fue gobernador de Mendoza, Horacio Tarcus, que es el director del CEDINSI, mucha gente, Paula Pérez Alonso. Después la segunda etapa fue, bueno, en realidad una primera etapa que había tenido, pero que no la contabilizo estrictamente, porque él tampoco la contabilizaba, que era como maestro de escuela durante muchos años en la Escuela Herrera Vegas de Barrio Norte. Y la tercera etapa es esta, que es una etapa en que hace todos estos cursos en lo que se llamaba la Academia del Sur, que era una academia de la cual era directora Blanca Isabel Álvarez de Toledo, y bueno, dio estos cursos sobre el siglo XX en general y sobre las revoluciones en particular durante los años 96 y 97. Los logré rescatar, logré que empalmaran perfectamente los cassettes con las transcripciones y con los apuntes. Hicimos, hubo que depurar algunos pequeños errores que surgían en las transcripciones, etcétera. Y bueno, se llega a este libro que me parece que es maravilloso, ¿no? Un fresco deslumbrante del siglo XX, en el cual Sebrelli de algún modo cumple una tarea parecida a la que había hecho en Buenos Aires Vida Cotidiana de Alienación, pero en otra disciplina, ahora en la historia. Claro. Es decir, con Buenos Aires Vida Cotidiana, él de algún modo había introducido elementos cualitativos en una disciplina, la sociología, que en aquella época, con Gino Germani a la cabeza, estaba prácticamente centrada o acotada a los elementos cuantitativos, es decir, las encuestas, las estadísticas. Sebrelli no, Sebrelli va a la casa de una persona de clase media, a la clase de un trabajador en el conurbano, o a la casa de una persona rica en Barrio Parque, y a partir de ahí hace constataciones que las incorpora a la sociología. Sí. Y esto después la propia sociología lo va a incorporar a nivel mundial. Pierre Bourdieu incluso lo incorpora. Pero este es un descubrimiento de Sebrelli en el 64. Bueno, acá en este libro, que se hace sobre la base de las clases del 96 y 97, ¿qué hace Sebrelli? Es tomar datos
con mucha rigurosidad, es decir, no se equivoca con los datos, no es que no es un chamullo, los datos son muy precisos, muy rigurosos, muy severos, pero al mismo tiempo incorpora una cantidad de opiniones que tienen que ver con sus propias vivencias, porque él la Segunda Guerra Mundial la escuchaba por la radio todos los días, cuando la iban relatando, y entonces él cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, incorpora una cantidad de criterios y de opiniones que son de algún modo heterodoxos, o cuando habla por ejemplo, de el franquismo y da su opinión de que la Falange lo estaba llevando a un colapso económico a Franco, y de repente hace un giro cuando echa a los de la Falange e incorpora a los empresarios del Opus Dei, y tan luego Sebrelli, fundador del FLH, termina con una suerte de una especie de elogio en materia económica hacia el Opus Dei, porque dice que en definitiva lograron pavimentar el camino para que después un Felipe González llevara a España al progreso y al crecimiento, ¿no? Marcelo, bueno, hay un par de datos en esta investigación concentrada en revoluciones, temblores de una historia inconclusa, que son muy novedosos. Por ejemplo, que él habla de solo 2 revoluciones burguesas en la historia. Habla, en principio, que las revoluciones son muy pocas, y considera la Revolución Rusa, y acá la novedad, de 1917, no como una revolución proletaria, sino como una revolución burguesa más. ¿Podrías detallar por qué lo que hemos conocido como aquella revolución obrera, él la considera en realidad una revolución burguesa más? Bueno, es lo que dice que la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa son modélicas de lo que fueron las revoluciones de la primera mitad del siglo XX. Y en el caso particular de la rusa, lo que dice, bueno, ni hablar de la de febrero, ¿no?, del 17, pero sí, aún la de octubre del 17, él lo que dice es que, primero, que no cumple ninguna de las condiciones que planteaba Marx, porque Marx planteaba que debía hacerse la revolución por parte de obreros industriales, cuando se llegaba a cierta etapa de desarrollo, y que en definitiva Marx lo planeaba en términos de Alemania, es decir, la revolución era para Alemania, no para un país agrario como Rusia, y mucho menos un país agrario que tenía cierto tipo de desarrollo, pero que todavía no había llegado a un desarrollo capitalista importante, es decir, que tenía cierto tipo de desarrollo, no había duda, porque, digamos, basta ver lo que era el Hermitage, claro, ¿no? Las pinturas del Hermitage, o los escritores, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, pero no tenía un gran desarrollo capitalista, era una sociedad básicamente agraria. Lo que dice Sebrelli es que la Revolución Rusa se hace básicamente con el apoyo de los aristócratas del viejo régimen, y que lo que hay en definitiva no es un cambio hacia la socialización, hacia el comunismo, que sería la propiedad común, que fue lo que sí se intentó en Barcelona en el año 36, o incluso en la Comuna en Francia. No, lo que se hace es que pase a haber un solo propietario, que es el Estado, y peor aún, la clase alta. Y la clase alta en esa Rusia que surge de la Revolución del 17, no solo está muy precisamente establecida, sino que hasta está establecida en un libro que se llama La Nomenclatura, y esa clase alta es la que podía mandar a los hijos a la universidad, y es la que podía tener 2 propiedades, etcétera. Es decir, cosa que niegan algunos, como por ejemplo Trotsky, porque no decía que le llamaba que era una casta y no la clase alta, porque ellos habían hecho la revolución, entonces no podían negar que fuera una revolución comunista. Entonces Sebrelli dice, esto en realidad lo que fue es un sistema burocrático de Estado, un capitalismo burocrático de Estado, en donde lo único que hizo fue pasar de un sistema completamente agrario a un nuevo sistema con ciertos elementos industriales. Ahora, Marcelo, en ese sentido es una revolución burguesa. Claro. Te referías recién a Trotsky, y una de las caracterizaciones que Sebrelli brinda
en este libro sobre Trotsky, digámosle esto a nuestros oyentes, es que fue un gran escritor, pero un pésimo político. Así lo caracteriza a Trotsky. ¿Por qué no te extendes un poquito sobre esta aparente paradoja? Bueno, quien haya leído, vos seguramente lo has leído, ese libro Mi Vida, de León Trotsky. Es una biografía, es como leer una novela, pero es como estar leyendo a Tolstoy, ¿no? Es realmente fascinante como escribe este hombre. Sí. Claro, ahora, desde el punto de vista práctico, y como intenta hacer la revolución, Lenin completamente distinto, pero Trotsky era un poco torpe hacerlo y bueno, termina como termina, huyendo, pasando por distintos lugares de Europa, después termina en México, etcétera, hasta como lo terminan matando, Mercader y todo lo que ya sabemos. Pero evidentemente desde el punto de vista político era bastante chapucero, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Marcelo Giuffrè y estamos hablando de un libro póstumo de Juan José Sebrelli, Revoluciones, que Marcelo rescató de los archivos, Marcelo íntimo amigo, en los últimos años. ¿En los últimos cuántos años, Marcelo? Mira, una amistad, digamos así, muy estrecha fueron los últimos 20 años, ¿no? Claro. Vaya cifra. No, y que lamentablemente lo subrayo, Marcelo, porque evidentemente el conocimiento que tenés de la vida y de la obra de Juan José Sebrelli en este libro se pone de manifiesto, digámosle esto también a los oyentes, a través de un prólogo espléndido, espléndido, en su brevedad, muy bien planteado, donde Marcelo despliega un poco la condición de posibilidad de este libro. Él es el autor del prólogo, de la edición y de las notas de este libro que editó Sudamericana, y que tiene, Jorge, un valor adicional, ¿no? No solo es un testimonio de lo que Juan José dejó inédito, sino fundamentalmente de preocupaciones de él que Marcelo supo rescatar, y que son de una actualidad que uno no diría nunca que provienen de la última década del siglo pasado. Están vivas, son ideas que tienen un protagonismo muy grande. Y me pregunto, Santiago, le pregunto a Marcelo, si como Revoluciones hay otros trabajos que vos estés considerando editar de manera póstuma de Juan José Sebrelli. Bueno, fíjate que en una nota al pie, dentro de ese prólogo, ya insinuó algo, porque incluye unas cartas, unas que le mandó a Blas Matamoro, otra a la etnóloga Marta Bequis, en donde son, ahí pongo simplemente una pequeña grajea, ¿no? Pero hay que leer todas esas cartas que él le mandaba a distintas personas durante el año 76 y durante el año 77, el pánico que tenía de que lo chuparan durante la dictadura. En un momento, vos pensás que él vivía en la calle Juncal, y a una cuadra estaba la iglesia de los Palotinos, en Larrea y Beruti, y en una oportunidad los militares sabían que él vivía ahí, porque él vivía ahí desde el año 70, es decir, que en el 76 hacía 6 años que ya vivía ahí. Él antes había vivido en Constitución. Y un día que fueron a agarrar a uno de estos curas palotinos allá a la iglesia, los represores, se subieron a la terraza. Y él enfrente no tenía, digamos, no había ningún edificio porque hay un frenopático, ¿no? Un loquero que tiene solamente 2 pisos. Entonces se podía, es raro eso en Barrio Norte, ¿no? O Juan José le llamaba 11 Norte. Y entonces de repente vio militares apuntándole hacia, cuando levanta la persiana a la mañana, ve militares apuntándole hacia su ventana. Impresionante. Era muy impresionante, él estaba seguro que lo iban, pero el problema, él decía que tenía el mismo síndrome de que habían sufrido los perseguidos por los nazis, que le llamaban el síndrome del aparador pesado,
y cuál era el aparador pesado en el caso de los nazis, de los judíos que tenían que escapar de los nazis. Era su vajilla, todos sus platos, sus cosas que tenían mucho amor por eso, que habían juntado con mucho. Y en el caso de Sebrelli eran sus libros, claro, sus fichas, y su madre que todavía no había muerto y vivía con él. Claro. Y no sabía qué hacer con la madre también, ¿no? Y hizo muchas averiguaciones, pero en todas fallaba, pues averiguó con Gregorio Weinberg para ir a México y no le dijo que solo podían conseguirle algo en el interior, y él, que era básicamente un flaner de ciudad, solo pensar que iba a ir a una ciudad del interior de México era algo que no le gustaba la idea. Hablaba con Blas, que se había tenido que exiliar en septiembre del 76 ustedes se acuerdan, él había publicado un libro que se llamaba Olimpo, Blas Matamoro, que tenía a Isabel Sarli en la tapa, e inmediatamente los militares lo pusieron en un index y dijeron que lo iban a agarrar. La hermana de Blas, que vive Blas todavía en Madrid, la hermana le compró un pasaje, le armó la valija, le llamó un auto y ese mismo día lo llevó a Ezeiza y lo sacó en septiembre del 76. Esa era un poco el clima. Los amigos de Sebrelli desaparecían. Cuando empezó a dar los cursos, cuando empezó a dar esos cursos clandestinos en el año 77, a donde iban estas personas que yo les contaba, como Tarcus, como Roberto Iglesias, tenían que siempre decir que iban de a dos, ¿no? No podían ir de a uno, tenían que llegar de a dos y tenían que saber la película que estaban dando, dónde la daban, porque si los paraba la policía, tenían que decirle a qué lugar iban, etc. Bueno, todo esto está en cartas y está en diarios. Claro. Bueno, todas estas cartas y estos diarios, todos estos materiales son riquísimos y estamos trabajando en las transcripciones de todo esto. Estimo que esto para editarlos alrededor de 2027, ¿no? Marcelo, es un poco la idea. Marcelo Joffre, siempre es un gusto hablar contigo. Realmente. Para nosotros es una dicha tenerte como amigo. Es un doble testimonio, ¿no? Sí. El que da de Sebrelli y el que da del mismo. Claro, un gran intelectual, Marcelo, un gran ensayista, un punzante ensayista, diría yo. Sí, así que para nosotros es un enorme orgullo tenerte en Haciendo Pie. Nos has acompañado muchas veces a lo largo de estos años. Te mandamos un enorme abrazo y te deseamos lo mejor para el año que viene y ojalá que la obra de Juan José Sebrelli siga rescatándose de ese enorme archivo, de esa enorme biblioteca y de ese enorme museo que constituye la casa a la que vos has frecuentado tanto. Bueno, les mando un gran saludo. Ustedes son dos grandes amigos y por supuesto dos grandes intelectuales también, ¿no? Los dos, un gran saludo. Hasta muy pronto, Marcelo. Chau, chau. Dialogar, intercambiar, ofrecer, proponer, percibir, razonar, convivir. Haciendo Pie, buscando el consenso en el disenso, con Jorge Sigal. Es actor, director teatral y músico. Trabajó en numerosas comedias y novelas, la mayoría de ellas internacionalmente conocidas. Tocó en las versiones argentinas de importantes comedias musicales y en los últimos años fue regisseur de las óperas Don Pasquale, El Bárbaro de Sevilla y El Elixir del Amor. En 2015 se incorporó a Le Luthier. Actualmente es también uno de los actores de la exitosa obra Toc Toc. En X, él es @Roberto Antier. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Roberto Antier, a quien saludamos y le damos una grata bienvenida. Bienvenido, Roberto. Jorge y Santiago, te abrazamos. Pero maestrísimos, ¿cómo están? Qué placer escucharlos. Bueno, estamos muy contentos porque queríamos hacer esta conversación. Nos gusta hablar con gente creativa, con gente que ha dedicado su vida al arte. Nos gusta hablar con... Bueno, vos tenés una historia que me parece muy, muy apasionante. En principio,
yo voy a empezar por acá, voy a empezar por el principio, si puedo. Porque sabemos que Roberto es hijo de una enorme actriz, Violeta Antier. Y entonces me gustaría saber cómo fue aquel origen, porque sé que también tu madre murió cuando vos eras muy chico. Sin embargo, parece que la herencia, lo que te dejó, la herencia intelectual, cultural que te dejó, fue muy fuerte. Sí, evidentemente sí, porque tengo recuerdos, ella falleció cuando yo tenía 7 años, y tengo recuerdos de camarines, tengo recuerdos de temporadas teatrales, tengo recuerdos de una vez que estaba haciendo una obra de teatro en Mar del Plata, y yo estaba como en mi recuerdo es un segundo piso de palcos, así con sillas vacías a mi alrededor, digamos, no estaba llena esa parte, y tenía mucha ganas de hacer pis, y yo miraba la obra desde arriba y mi mamá, el personaje no aparecía, y cuando apareció empecé a los gritos, mamá, quiero pis. Eso yo me lo acuerdo, eso no me lo contó nadie, eso me lo acuerdo yo. No, qué hermoso. Qué maravilla, ¿no? Y mi mamá elegantemente salió de escena y mandó un compañero a que lo rescatara. Que te conduzca al baño, Qué claro. maravilla. Fue tu primera actuación, Roberto. Sí, señor, el tipo robando atención, sí. Bueno, pero vamos más directamente a tu historia, porque es muy lindo saber que, bueno, por ejemplo, Santiago, estamos frente a un hombre que no solo actúa maravillosamente bien, ahora está actuando en Toc Toc, ahora está de receso, pero está actuando en Toc Toc, sino que además es un gran músico. Así es. Es un gran músico. ¿Cómo es esa, cómo es esa, cómo combinás esas artes? Mira, a mí me gustó siempre las dos cosas. Cuando era chico yo quería ser actor, yo veía chicos de mi edad en el programa de Abel Santa Cruz de La Maestra, ¿no? De Jacinta Pichimahuida, y yo quería ser actor y mi mamá ya había fallecido, y yo le decía a mi papá, escuchame papá, que yo quiero ser actor. No se puede porque el colegio, ¿qué colegio? Los chicos tienen la misma edad que yo, ¿cómo que colegio? Bueno, no, y era indeclinable que había que terminar la secundaria. Entonces quedó un poquito reprimido. Y un día, calculo que 7 años, 8 años, no sé cómo, porque sí, de ahí no tengo un registro anterior, pero en un sitio que había un piano que estábamos recorriendo, yo abrí la tapa del piano y toqué la introducción del himno nacional, rústicamente, ¿no? Con 2 dedos, pero sin errores. De oído. Mi papá miró así, de oído, pero ¿dónde lo practiqué? ¿Cómo sabía que esa nota era para abajo y esta era para arriba? Eso lo he tratado de desentrañar y no sé cómo fue, y me anotó en el Conservatorio Williams, que quedaba frente a la Escuela Argentina Modelo a la cual yo asistía. O sea, tu papá no resistió tu vocación. En absoluto, en absoluto. A mí me gustaba tocar la batería. Yo tenía un primo que tocaba la batería, un primo 9 años más grande, que estaba con los conjuntos, como se decía en esa época, con los conjuntos beat. Entonces tocaba la batería y a mí me enloquecía entre la admiración que yo tenía por él y el tema de la batería, y mi papá dijo, no, para tocar la batería, primero tenés que tocar la guitarra. Y entonces ya en Jardín de Infantes, una profesora, tocando ahí guitarra y zambas, ¿no? Justo lo que quiere un niño de 5 años, que el chico de 5 años de Capital Federal no quiere tocar zambas. Claro. Y claro, el tipo adivinando, ¿no? Un estilo y mi futura popularidad en los grupos, dijo, sí, acá sale Samba en mi esperanza, y si el tipo sobrevive, es un líder nato. Claro. Bueno, y después de eso, cuando más o menos dominaba algunos acordes, papá, la batería, no, primero el piano, y guacho, no llegó nunca a la batería. Llegó a los 14, pero y después me sirvió para Le Luthier, que tuve que tocar la batería. Por supuesto. Bueno, justamente, mi revancha. Y en torno a esto que mencionas tú, incorporación a Le Luthier a partir del año 2015, ¿qué significó esa experiencia para vos en términos de aprendizaje, Roberto? Y es el tope, Santiago, es el tope que nos vimos ahí en el Congreso de la Lengua en Córdoba, ahí nos conocimos. Es el tope de la carrera, porque es todo lo que vos sabés hacer, esa cosa de que yo sé hacer varias cosas un poquito esto, que en líneas generales no sirve para nada, eso, ¿entendés? Te piden gente que sepa mucho de una cosa. Y justo encontré un trabajo donde venía bien saber un poquito de varias. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿entendés? Hacías, supongo que era una frase común, pero mi papá cuando sobraba comida
¿Y hoy qué comemos? Al día siguiente, ¿no? ¿Y hoy qué comemos? Torres de Chenoa, que eran los restos de anoche. Torres de Chenoa. Y yo hice el Torres de Chenoa de la carrera, ¿viste? Tocando un poco de guitarra, un poco de batería, un poco de piano, flauta dulce, actuando, bueno, pero, cantando, qué sé yo, bueno. Bueno, pero hay que tener para estar en el luthier, ¿no? Este hombre está tratando de decirnos a nosotros mucho, un poquito. Yo diría que no es un poquito, es una versatilidad evidente de la que hemos tenido pruebas al verlo actuar. Exactamente. No tomes como un elogio, un apologético, es una descripción también, Roberto. Gracias, Santiago. No, yo fui admirador toda la vida, cuando yo escuchaba ese humor a los 15 años, o el humor de Gasalla y de Perciavale, no era un humor que uno frecuentaba en el colegio. Entonces eran cosas que te volaban la peluca. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Que el tipo, uno ya tenía los mecanismos de la comedia, que vos sabés que haces el setup, ¿no? Haces la preparación para rematar por este lado, que es, idealmente uno busca por donde no esperan rematar, ¿no? Sí. Entonces, pero estos tipos daban 60 vueltas más. Claro. Porque ya con esto me alcanzaba, pero el tipo le pegó 3 vueltas más y me volvía loco. Claro. Y lo imitaba a Marcos. Y entonces después, en quinto año fui al programa Feliz Domingo, que tenía, todas las prendas se repetían semana tras semana, excepto una que se llamaba La Prenda Yo Sé. Y era una prenda donde los chicos mostraban alguna cualidad artística. Algunos recitaban, tocaban instrumentos, actuaban, hacían algo, y yo llevé un número de luthier, llevé Lazy Daisy. Claro. Ajá. Estamos hablando Así que mirá la vuelta después, ¿entendés? Qué notable. Estamos hablando con el actor, director teatral y músico Roberto Antier. Y una de las cosas que, Santiago, las cosas que están viendo... Perdón, te concluyo con este asterisco. Sí. Una vez, en mi proceso de entrenamiento con Lelutier, que consistía, yo fui 2 años reemplazante de los roles actorales. Ajá. Y después, cuando se retira Núñez Cortés y mi compañero, su reemplazante natural, Tomás Mayer Wolf, pasa a ocupar su lugar, faltaba quien reemplace a los músicos. Entonces me dicen, ¿no querés hacernos a los 6 vos que también sos músico? Y yo no me consideraba ese nivel de músico, pero si ellos dicen que yo creen que podría hacerlo, dije, mirá, yo me pongo a estudiar ya, si vos ves que no llego, parame vos, pero yo empiezo ya a estudiar. Durante ese periodo, en las funciones, yo hacía función muy seguido, porque me decían, mañana, ¿qué querés hacer? Bueno, hago la zarzuela de Marcos, hago el Tom McCoffey de Pucho, y hago tal cosa de Jorge, suponete, ¿no? Sí. Entonces, y pasado hago tales otros números. Así iba practicando un poco. Bueno, en una me toca hacer radio tertulia con Marcos, y en un momento toca la parte de presentar el último número, presentando a Mastro Piero y a todo. Sí. Y yo estaba con el autor, vestido de smoking a su lado, y yo miraba la alfombra roja, y había medio cerebro actuando y diciendo la letra, y medio cerebro mío estaba sentado en la platea diciendo, no. Claro. No. ¿Qué hago yo? Claro. Qué hermoso. Estás con Messi, ¿entendés? Claro, es impresionante. Ahora, hablemos también del director teatral, porque este hombre, más allá de su desempeño actoral y de haber estado sin duda alguna... Y de muchos éxitos internacionales. Éxitos. ¿Cómo es dirigir? ¿Qué es dirigir para vos, Roberto? Para mí dirigir es hermoso porque es ecualizar, Santiago. Ajá. Para mí las obras, viste que vos escuchás un CD y suena de una manera y uno interviene y dice, permiso, ¿puedo tocar acá? Y toca el ecualizador y le sube los graves, hace una curva y suena diferente. Y vos decís, pará, es el mismo CD. Y para mí dirigir es ecualizar, es recuperar, darle relieve a cosas que por ahí no son tan aparentes y no son tan obvias, que pasan inadvertidos a veces para el propio autor. Que digo, che, ¿y si este tipo en realidad cuando dice esto la está seduciendo a la vez? Y, no se me había ocurrido, pero a ver, déjamelo ver. Uy, sí, es un agregadito que, ¿entendés? La letra, esto lo sabés cuando sos actor, la letra es una excusa, es una situación que sucede mientras a vos te está pasando algo. Ajá. Vos tomás el fílmico de una película y la parte de los cuadritos de los fotogramas son una cosa y vos por abajo ves sonido, ¿no? Sí. El sonido se interrumpe, el sonido sigue, hay música, pero lo que no se interrumpe es lo de los cuadritos. El sonido, lo que está por debajo de los fotogramas, es la letra escrita del libreto.
Entonces vos ves que no hay letra escrita en muchos lugares y sigue habiendo situación. Vos tenés que lograr que suceda lo que tiene que suceder mientras se dice esa letra. Claro. Uno puede decir, me traes otro café, cuando en realidad está tramando un plan a espaldas de un tercero y simplemente dijo, me traes un café. Claro. Entonces hay que ver cada cosa por qué se dijo. Y es un trabajo detectivesco apasionante. Sin duda, es que es bueno lo de detectivesco, porque entonces quiere decir que un director también es alguien que se entera de lo que busca en escena, no es que llega con un plan premeditado. Sí, e incluso por eso te digo que algunos autores encuentran un relieve que de algo que no, ellos habían planeado ciertos colores, pero si vos agregás unos colores que no molesta al cuentito original, me pasó con una de las óperas, el protagonista había hecho esa ópera 24 veces. Entonces, como teníamos poco tiempo, yo dije, bueno, de vos no me ocupo porque evidentemente sos muy capo y ya tenés una versión armada. Y me dijo, no, yo te vi dirigir. No, a mí a mí también búscame cosas que le estén pasando al tipo mientras está diciendo esto. Claro. Así que fue un hermoso ejercicio. Bueno, porque el actor, corregime, debe sentir una gran seguridad cuando tiene un director que le sabe marcar los ritmos, los tiempos, supongo, ¿no? Sí, ni hablar. Mi debut en televisión como director fue en Telefe, sí. Y tengo guardados del contestador automático los mensajes de Pate Chegoyen, de Norma Pons, de Jenny Trailes y Eduardo D'Angelo, que yo los admiraba desde muy chico, sí. De la época de que venían los programas de los uruguayos, diciendo simplemente, el lugar común era, qué bueno cuando te dirige un actor. Impresionante. Claro. Alguien que viene del frente de batalla. Que sabe de qué se trata. Pero me pareció importante estudiarlo, porque uno también, y he sido dirigido de esa manera, he sido dirigido por gente que actuaba muy bien y que me decía, no, mira, hacelo así. Y representaban la escena y yo copiaba como la cáscara de lo que acababa de ver. Y haber ido a estudiar a Estados Unidos me voló la cabeza, porque por las formas de obtener lo que vos querés sin que el tipo te esté copiando una cosita tuya, algo que le permita cada noche, genuinamente, recrearlo de cero. ¿Y en qué estás ahora? Y ahora estoy en modo descanso con la familia, alquilamos una casa juntos para recibir familia y pasarnos 24, 25, 31 y 1, que son las 4 fechas, las 4 noches tradicionales de la familia mía. Sí. Decime una cosa, ¿y estás en Toc Toc? ¿Seguís en Toc Toc? ¿Cómo es esto? Contame un poquito. Toc Toc, no, me ofrecieron ir a Mar del Plata, pero preferí prioricé este tema de la familia, porque tengo unas cosillas dando vuelta en Buenos Aires, y es el primer verano en varios, es la 6ª vez que me alquilo una casa, y siempre tenía que irme o a Mar del Plata o al centro, y la disfrutaba la familia y yo bastante poco. Y en esta dije, ay, no, me quiero quedar con familia, porque tengo algunos proyectos dando vuelta que me iba a dar tiempo acá para poder elaborarlos. En lo que hace al humor, ¿estás en ese momento recopilando algo de tus memorias, algo de tu experiencia, más allá del escenario, en lo que sería, digamos así, un testimonio escrito? Porque también, me pregunto yo, la palabra debe jugar un papel importante en tu propia producción. Sí, la juega, Santiago, porque imagínate que uno ha estado entrenado con los mejores, ¿entendés? Yo cuando falleció Marcos, publiqué, que lo tomé de alguien que lo publicó, no era mío, pero me pareció que era muy descriptivo. Decía, cuando tu hijo te pregunta quién fue Marcos Munstock, decirle que era como Messi, pero con las palabras. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, claro. Entonces, hice 2 temporadas, 2 años con Tato Bores, 2 años con Gasalla. Gracias a Dios me nutrí de los mejores. Y uno hace esa elección elegante, pretendidamente elegante, elegante en el sentido de elegir, ¿no? De que uno por algo dijo, no, vos dijiste tal cosa, no, yo dije tal otra, y yo te juro que elijo lo que digo. Pero no tengo ningún proyecto de esa índole por ahora, por lo menos, pero sí de
armando un espectáculo unipersonal. Tenía ganas hace rato de hacer un unipersonal que me permitiera trasladarlo a diferentes lugares fácilmente. ¿Eso va a ser en la próxima temporada, digamos, o no tenés fecha? Eso es lo que tengo en preparación, sí, eso es lo que tengo en preparación. O sea que en marzo, abril te podremos llegar a tener en algún espectáculo propio. Ojalá. Bueno. Es una linda presión, viste, que Sí. Cole Porter decía, ¿qué viene primero, la música o la letra? Y el tipo contestaba, el llamado del productor. Claro, Claro, fundamental. El otoño no es impaciente, así que antes que termine, resolvíla. Querido Roberto, Sí, señor. Antié, para nosotros es un placer Muy bien. tenerte en nuestro programa. Te deseamos lo mejor Eso para el es. próximo año. Es un gusto tenerte de amigo. Y un buen descanso junto a tu familia. Queridísimos y admiradísimos, un placer. Te mandamos un gran abrazo. Que la pases lindo. Felicidades. Igualmente y muy feliz 2026. Igualmente para vos. Chau, chau. Hasta luego. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.